Otros investigadores trabajan por su cuenta. Un trabajo en la sombra para esclarecer un sistema entre las sombras. Sus ramificaciones y aquello que engendró. En política, en economía. Desmenuzan ese mundo paralelo y dejan al desnudo el modelo del paramilitarismo. Una pieza más para sumar al archivo. Hoy sabemos, según lo dijo el fiscal general de la Nación, que fueron los políticos los que ayudaron a crear y promover grupos paramilitares para despojar de tierras a los campesinos, para hacerse beneficiarios de un proyecto económico muy rentable, como el de robar tierras, hacer proyectos agroindustriales y además ser copartícipes del narcotráfico. Y con toda esa estructura territorial, militar y económica se fueron tomando el poder político en Colombia. Hoy la justicia, la Corte Suprema y la Fiscalía han logrado demostrar que por lo menos 1 de cada 3 puestos de elección popular en Colombia, alcaldías, gobernaciones y el Congreso, que es la pirámide máxima, fue cooptada y capturada por este proyecto conjunto de las élites políticas y económicas regionales que crearon ejércitos y que se asociaron con el narcotráfico para tener ejércitos propios, para darse seguridad y para despojar a millones de campesinos de sus tierras y hacer negocios muy rentables. Usted como comandante puede decir si es cierto o esto es un invento de algunos comandantes o de testigos, o es del invento de la sociedad, o es un invento de los investigadores, que estas reuniones se daban en algún sitio del país con políticos de todo nivel. ¿Qué puede decir de eso? Señora fiscal, en el año 97-98, cuando fue el verdadero crecimiento de las autodefensas, en los sectores donde permanecía Carlos Castaño, llegaban diario 4, 5, 6 helicópteros con personalidades del país. Carlos mantenía la agenda del año ocupada todo el año, militares, empresarios y políticos. Las reuniones que hablan otros postulados y que he escuchado también de personas de la sociedad, sí, son muchas reuniones, se hicieron reuniones en la finca 21. El objetivo era que cada uno de los representantes de los bloques llevara sus aliados políticos a esas reuniones, a esas cumbres de autodefensa, donde se tocaban los temas políticos del país, donde se trataban de hacer alianzas o acuerdos para elegir candidatos. Desde las 8 de la mañana, 3 congresistas rinden indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, que los investiga por presunta conformación de grupos paramilitares. Y mucha atención, agentes del CTI y de la Fiscalía acaban de capturar en Sincelejo al exgobernador de Sucre, Jorge Anaya, dentro del escándalo de la parapolítica. Y el otro político que amaneció privado de la libertad es el senador norte santanderiano Ricardo El Cure Chacón. Juan Manuel López Cabrales, actual senador de la República, fue capturado en el puente aéreo hace pocos minutos. Lo mismo que en Montería fue capturado el senador Miguel de la Espriella. Otros 3 parlamentarios activos también acaban de ser cobijados con orden de captura por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema, y 15 personas que no tienen el fuero de parlamentarios ya están siendo capturados por las autoridades, entre ellos la exparlamentaria Eleonora Pina. Abril del 2008. 28 parlamentarios detenidos. Una tercera parte del Congreso investigado. Todos miembros de los partidos de la coalición de gobierno. El cerco se cierra alrededor de la presidencia. Buenas tardes.
tardes. El escándalo de la parapolítica afectó hoy a uno de los hombres más cercanos al presidente Uribe. La Fiscalía le dictó orden de captura al expresidente del Senado y primo del jefe del Estado, Mario Uribe Escobar. Luego de conocer la medida en su contra, el ex senador sorpresivamente se presentó no en la Fiscalía, sino en la Embajada de Costa Rica, en donde solicitó asilo político. El frente de la embajada se llenó de fotos, ataúd, sierras de cartón, manos, carteles, ladrillos y crucifijos con nombres de desaparecidos. Los manifestantes pedían a Mario Uribe que se entregara. Nadie ha condenado al senador Mario Uribe. Lo único que le ha pedido la justicia colombiana es que se someta al proceso que se le está abriendo a través de la Fiscalía. Y el Congreso se untó de indignidad y de ilegitimidad. Está untado hasta los tuétanos de ilegalidad y de ilegitimidad. Y la única manera de limpiar al Congreso de la República es quitando esas curules. Porque usted, doctor Vélez, que ya se vuelve. Usted, doctor Vélez, es senador de la República gracias a que gente que degollaba niños y descuartizaba seres humanos decidió elegir al señor Mauricio Pimiento. Es senador exclusivamente por ese hecho, por el terror que generaba el descuartizamiento de seres humanos en una base electoral que se vio compelida a votar por el señor Mauricio Pimiento. Nosotros queremos quitar esas curules, limpiar el Congreso, legitimarlo de nuevo, relegitimarlo. El gobierno y el doctor Arrieta han dicho que eso significaría perder la mayoría. Si el gobierno no es capaz de demostrar que puede gobernar este país con sus mayorías decentes, que bien que las ha construido, sino que tiene por obligación que tener a su lado los narcotraficantes y los criminales contra la humanidad para poder gobernar, para poder hacer leyes en el Congreso, entonces es un gobierno criminal. Nada de esto se sabía hace 6 años. Ninguno de esos pactos y de todas esas situaciones se habrían conocido si Jorge 40 continuara en la clandestinidad y continuara en el paramilitarismo. Allá estaría, y estarían callados todos esos pactos y todas esas situaciones a que se ha hecho referencia aquí. Fue porque se lo persiguió, porque se dedicó el gobierno a desmontar el paramilitarismo, porque lo puso en la cárcel, y están avanzando los juicios. No, señores, seamos serios. Ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. El hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y descuartizadores de seres humanos, mientras el presidente de la República se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos embajadores y cónsules, representantes de la sociedad colombiana ante el exterior. En esta ciudad hay un Estado y un aparato de justicia. Y hay funcionarios honestos y valientes. Finalmente es claro el móvil. Las responsabilidades también. Después de tantos años de matanzas, de silencio cómplice. Llegaron las elecciones y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a consolidar esta influencia territorial militar que tenemos? ¿Cómo vamos a consolidar esto en términos institucionales políticos? Ya hubo zonas donde determinado partido no podía entrar, donde nombraban a los alcaldes propuestos por las autodefensas. Comenzaron las campañas para el Congreso de la República 2002-2006. Y fue así entonces cuando tuve el primer contacto directo con un jefe de las autodefensas, conocí a Ernesto Báez. Le decía a los campesinos que tenían que estar atentos a los presupuestos municipales,
que las regiones donde ellos tenían dominio político y militar tenían que ser regiones muy ordenadas y la gente se apasionaba con vivas y aplausos. Saqué una libretica que tenía en un bolsillo de un pantalón y dije, esta es mi plataforma para lanzarme al Congreso. A punta de masacres y violaciones a los derechos humanos, en menos de 10 años, Carlos y Vicente Castaño han sacado a la guerrilla de regiones que dominaron por años. Su objetivo ahora es tomarse el Congreso de Colombia. Así es que en el momento en que el gobierno colombiano considere conveniente que debemos escucharlo y que nos escuchen, ahí estamos prestos a eso. En el año 2002, Carlos y Vicente Castaño, al igual que decenas de comandantes paramilitares, han hecho alianzas con políticos de varias regiones para llevar su poder armado al Congreso de Colombia. Comienza la etapa de la parapolítica. Llego yo al Congreso de la República, a mi posesión, el 20 de julio del 2002. Y con muchas suspicacias de muchos políticos que sabían que de algún modo Rocío Arias encarnaba ese pensamiento político de las autodefensas, decían, bueno, llegó una para acá al Congreso. Igual que Rocío Arias, más de 40% de los senadores y representantes del Congreso de Colombia tienen vínculos con las AUC. Colombia observa aterrada cómo las autodefensas lograron tomarse el Estado. Decenas de políticos que pactaron con las AUC deben renunciar al Congreso y en muchos casos son encarcelados. Rocío Arias es una de las primeras. Yo empeñé mi vida, no cometí ningún ilícito, por el contrario, acerqué y hice posible que más de 40.000 hombres que portaban armas, que asesinaban, que delinquían, que se habían tomado una región, que habían creado un paraestado dentro de un estado permisivo, se desarmaran. Algunas multinacionales bananeras reconocen los aportes que hicieron a los grupos paramilitares, pero su castigo en nada contribuye a reparar el daño causado. Hicieron un acuerdo con la justicia norteamericana como si fuera un error administrativo, que se equivocaron y le dieron dinero a una organización ilegal, porque es que aquí hay más de 8.000 muertos en la región de Urabá, 8.000 víctimas que murieron con la financiación de lo que esas empresas hicieron. En mayo de 2008, el gobierno de Uribe extradita 14 comandantes paramilitares para ser juzgados por narcotráfico en Estados Unidos. Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la ley de justicia y paz. Otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega. Con los comandantes se va la verdad sobre sus crímenes. El país tiene que conocer toda la verdad para poder salir de eso. Y toda la verdad supone quiénes financiaron el paramilitarismo, quiénes desde la fuerza pública fueron sus cómplices. Fidel, Carlos y Vicente Castaño caen víctimas de la guerra que promovieron con tanta convicción. El deseo de venganza que cultivaron contra los asesinos de su padre los llevó a excederse en crueldad y sevicia. La droga que los hizo poderosos se encargó también de acabarlos. Cuando un hermano mata a otro hermano, es poca la esperanza que se puede tener. La historia de los hermanos Castaño es un espejo aterrador de la historia de Colombia.